Muchas gracias por la presentación. Espero que me estén escuchando bien. El día de hoy el recorrido es en este laboratorio del radiómetro criogénico, que es un laboratorio que aloja el patrón primario. Y la idea es platicar un poquito de radiometría. Mi colega Zeus Ruiz, que está aquí acompañándonos, nos dará una plática a detalle de un segundo radiómetro criogénico que tenemos aquí en colaboración con el NIST. Y la primera sección de esta visita va a ser acerca de esto, radiometría. La segunda sección yo la quiero dedicar a detalles de aplicaciones, específicamente para radiación, medición de radiación solar, instrumentos de medición de radiación solar. Entonces, pues bienvenidos al laboratorio y comienzo con esta visita. Entonces, ustedes pueden ver alrededor, este es un laboratorio que fue concebido como un cuarto limpio, es de clase 10.000, y en un inicio se tenía las restricciones de ingreso como cuarto limpio, debido a que solo estaba dedicado a las mediciones con radiómetro criogénico. O sea, en este laboratorio solo eh, estaba alojado aquí el patrón primario, que les voy a mostrar ahora en diapositivas. En este momento ingresamos sin la cubierta protectora para polvo, debido a que hacemos aquí muchos otros experimentos y además servicios. Entonces vamos a ir hacia las diapositivas para platicar un poquito sobre este radiómetro criogénico y posteriormente volvemos a la visita del laboratorio. Entonces, para aquellos que no conocen el contexto general del Centro Nacional de Meteorología, aquí muestro un poco las funciones generales, ¿no? Tenemos estas 5 funciones otorgadas por el Estado mexicano. Y entonces, dentro de las funciones del SENAM está el desarrollarlos y mantener los patrones nacionales, patrones que realizan las definiciones de las unidades fundamentales y muchas otras derivadas. Proporcionamos servicios de calibración con esos patrones y asesorías a los sectores industriales para el mantenimiento meteorológico de sus sistemas de medición. Además de que se realizan actividades de investigación y desarrollo enfocadas a meteorología, o sea, desarrollar patrones y aplicaciones. Adicionalmente, participamos en organismos internacionales precisamente para el aseguramiento de los patrones primarios y además para la diseminación de su trazabilidad, incertidumbre, etc. En el Centro Nacional de Meteorología tenemos estas 5 secciones técnicas, las que están en azul. Tenemos más de 130 laboratorios de meteorología y esas 5 direcciones técnicas alojan a todas nuestras eh, mediciones, perdón, de patrones y de servicios. Nosotros en particular nos encontramos en el cuadro verde, que es la dirección de óptica y radiometría, dentro de la dirección de meteorología física. Este es nuestro pequeño grupo de trabajo en el grupo de detectores ópticos, que atendemos radiometría y en general calibración en fibras ópticas, radiación solar y espectroradiometría de detectores, adicional al patrón primario radiometría absoluta. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta explicación de qué es, en principio, los radiómetros criogénicos o los radiómetros en general y después las aplicaciones. En esa fotografía ven cuando el radiómetro criogénico está precisamente a temperaturas criogénicas, de ahí el nombre. Entonces, cuando el laboratorio se encuentra operando con el radiómetro cargado con líquidos criogénicos, pues el radiómetro luce de esa manera. Y en este momento no tenemos líquidos criogénicos dentro del radiómetro, y entonces la panorámica del laboratorio muestra
pues las paredes típicas de cuarto limpio y la mesa óptica para todos los instrumentos, ¿no? Al fondo pueden ver eh, este cilindro de acero inoxidable que vamos a ver a detalle, que es el radiómetro criogénico. Ok, sí, perdón, estaba viendo las diapositivas. Bueno, pueden ver en la imagen, en el lado izquierdo, un esquema muy simple de lo que hay al interior de este radiómetro criogénico. Entonces, para que opere el radiómetro, tiene que llevarse a temperatura de helio líquido. Y entonces ven que en la parte interior del radiómetro, primero se tiene un preenfriamiento con nitrógeno líquido y posteriormente, cuando es el tiempo adecuado, se vierte el helio líquido para llegar a temperaturas de alrededor de 5 grados Kelvin. Bueno, 5 Kelvin. Y a esas temperaturas, entonces se puede realizar este fenómeno de la medición por sustitución eléctrica de la magnitud de potencia. Voy a explicarme un poco. Cuando el radiómetro criogénico y su cavidad que recibe la luz que vamos a medir, que produce esa potencia óptica, se encuentra a temperatura criogénica, entonces hay fenómenos de superconductividad en los cables eléctricos al interior de la cavidad. Eso nos permite hacer un experimento muy simple, que es esencialmente una balanza pero de calor. Entonces, en un lado de la balanza, haciendo la analogía con una balanza mecánica, tenemos las magnitudes eléctricas y de un otro lado de la balanza, la que equilibra la potencia eléctrica generada, tenemos la potencia óptica. Entonces, el haz de luz que deseamos medir en potencia, flujo radiante, que se llama la magnitud, ingresa por esta ventana de Breuster que ven ustedes en la diapositiva, donde está el cursor. Este haz de luz que está ingresando allí se introduce cuidadosamente porque hay que alinearlo en el espacio hacia la cavidad absorbente. Esa cavidad convierte la luz en temperatura, en un cambio de temperatura, o sea, recibe el calor, y es el lado óptico de la balanza. Posteriormente, esa misma generación de calor se produce con magnitudes eléctricas, o sea, con una corriente eléctrica a través de una resistencia. Y entonces, al balancearse la balanza, de un lado magnitudes eléctricas, o sea, corriente eléctrica a través del resistor, y del otro lado la fuente de luz, láser en particular que se desea medir, se puede conocer la potencia óptica a partir de magnitudes eléctricas. Y esas magnitudes eléctricas están alojadas en los patrones que vamos a ver en un momento más, calibrados en nuestra sección de eléctrica del CENAM. Exteriormente, en la imagen pueden ver del lado derecho que se ve el radiómetro criogénico y muy importante, al lado del radiómetro criogénico estas trampas, las que estoy mostrando con el cursor, que son trampas en particular de silicio. Vamos a ver qué significan esas trampas de silicio, pero son los patrones secundarios que se utilizan durante todo el año, porque el radiómetro criogénico está restringido a la operación cuando está a temperaturas criogénicas, lo cual no es posible mantener durante todo el año. De hecho, se realiza actualmente el experimento durante 2 semanas en el año. Con ese experimento se calibran las trampas secundarias, las que están a un lado de la imagen, y esas trampas secundarias dan servicio durante todo el año para la medición de potencia óptica. Esta tablita de abajo es una pequeña ficha del patrón. Entonces ahí aparecen los intervalos en potencia y en longitudes de onda en las que podemos dar servicios inmediatos. Es un radiómetro que fue construido por metrólogos y aun cuando es un radiómetro comercial, entre comillas, fue diseñado para laboratorios primarios. Esto es muy interesante porque al ser un instrumento diseñado por metrólogos, pues los componentes internos del radiómetro pueden ser monitoreados. O sea, cada uno de los componentes internos son medidos y eso nos ha ayudado a mantenerlo durante tantos años en operación.
La unidad que realiza es el watt, o sea, es la potencia óptica de un haz de luz, el flujo radiante si le llamamos, con esa incertidumbre indicada abajo, ¿no? El esquema por medio del cual calibramos los detectores de trampa es el que están viendo en la imagen. Tenemos el radiómetro criogénico operando ya estable a temperatura criogénica. Y entonces en esta plataforma que ven, donde está el cursor ahora, se colocan los detectores de trampa y que vamos a ver enseguida. El haz de luz que se ve en el esquema se introduce después de tener un tratamiento particular, un tratamiento óptico particular, se introduce a través de la ventana de Brewster a la cavidad del radiómetro. Y ese haz de luz, que es altamente estable, voy a platicar ahora cómo hacemos eso, se comparte entre el radiómetro y los detectores de trampa, desplazando la cavidad, la plataforma. Y entonces de esta manera podemos calibrar a partir de la medición del radiómetro la potencia del haz de luz y unos segundos después esa misma potencia es introducida a los detectores de trampa, los cuales se calibran durante esas 2 semanas que les comentaba que opera el radiómetro criogénico. Muy bien, vamos a ver ahora, quizá regresamos a la parte de imagen, los parámetros importantes a medir en esta medición de flujo radiante. Como ven en la expresión de abajo, el flujo radiante es igual a la potencia o al delta de potencia medido eléctricamente por el radiómetro criogénico, dividido entre dos parámetros muy críticos. La transmitancia, esta tau que está aquí, y la absorbancia, que es la alfa que está en el denominador, ambas de la ventana de Brewster y de la cavidad resonante. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de la imagen en el laboratorio. Y ahora ven que ese es el radiómetro criogénico en vivo. Aquí hay montada una de las trampas patrón. Esta es una trampa de silicio. En este momento está cubierta. Tiene una conexión externa. Y entonces cuando el láser se introduce por este pequeño orificio del bafle hacia el radiómetro criogénico, la plataforma puede mover hacia la posición de trampa o hacia la posición del radiómetro criogénico. Y de esa manera poder realizar la calibración de un patrón secundario a partir del patrón primario. Los dos parámetros críticos a medir en el radiómetro criogénico pues son la transmitancia de esta ventana. Es quizá difícil verla con la cámara, pero en la parte inferior de esta montura hay un plano de cuarzo que realiza las funciones de ventana colocada a un ángulo de Brewster y eso le llamamos ventana de Brewster. Esto significa que el haz que se introduce hacia el experimento tiene una polarización lineal perfectamente conocida o ajustada, en realidad experimentalmente ajustada, para que se introduzca por la ventana sin pérdida y entonces vaya por la línea del radiómetro criogénico hacia la interior de la cavidad resonante, que se encuentra dentro, en el centro de este radiómetro como a esta altura. Entonces, si nosotros conocemos la transmitancia, que es la tau que aparece en la ecuación anterior, que tienen en el video y lo van a tener allí en el reservorio de video, entonces lo único que nos falta por conocer es la absorbancia de la ventana. Si uno quita este sello de alto vacío, puede medir directamente la transmisión de la ventana en potencia y si uno hace mediciones de absorción de la potencia de ese haz al interior en la cavidad resonante, uno puede conocer la absorbancia. De hecho, ese es un trabajo de doctorado de un colega nuestro, Juan Carlos Molina, que también colabora en este laboratorio. Muy bien, hasta ahora he explicado cómo es el esquema de calibración para
un detector de trampa. También quisiera explicar brevemente que ese mismo esquema para calibrar una trampa secundaria, como es un detector de trampa de silicio, se aplica para calibrar ese otro tipo de detectores. Un de piroeléctrico, detector piroeléctrico, que tiene igual un área de apertura de ingreso de la potencia y en este caso una máscara con una área conocida físicamente. O sea, el diámetro de esa máscara es conocido, medido por los colegas de metrología dimensional, y entonces, así como se calibran las trampas de silicio, se calibra este otro tipo de detector, eh, que en un momento más, en la segunda parte de la charla, voy a explicar por qué es tan importante, ¿no? Este es un detector de amplio espectro, que no es sensible a la longitud de onda, o es poco sensible a la longitud de onda. El resto de la instrumentación que ven aquí es para el detector eléctrico y la instrumentación que se requiere de referencia para el patrón primario está contenida en aquel rack, que será difícil mostrar a detalle, ¿no? Pero ahí están las magnitudes eléctricas basadas en multímetros de 8,5 dígitos. Bueno, en la imagen ahora de la computadora están viendo cómo se hace esa medición de la transmitancia de la ventana, la tau que mostraba en la ecuación anterior. Entonces todos esos son procesos que se hacen en automático en ausencia de personal dentro del laboratorio. Se apagan las luces, no hay luz extraviada al menos de iluminación, y se colocan baffles como este, precisamente para evitar que los reflejos en el camino de la óptica puedan pasar hacia el lado de la medición. Y ya con esas previsiones se hacen experimentos como el que se ven en la imagen, en donde pequeñas trampas pueden introducirse al interior del camino óptico en el radiómetro crogénico y medir la transmitancia de la ventana. O sea, cuánto de haz pasa a través de la ventana en, en comparación con el haz exterior. El modelo para calibrar los detectores de trampa que ya han visto en la mesa óptica es el que se muestra en la pantalla. Y ese modelo depende de los parámetros del radiómetro crogénico, o sea, la absorbancia y la transmitancia, y adicionalmente de dos parámetros importantes, que es un factor de amplificación de un amplificador electrónico, el cual convierte la corriente, la fotocorriente del detector de trampa, en tensión eléctrica que es medida a alta exactitud, y otro factor que es la potencia medida directamente por el haz en el radiómetro. Entonces, una vez conocidos esos parámetros, se puede tener lo que se llama la responsividad de la trampa a una longitud de onda dada, que es la longitud de onda que estamos introduciendo al radiómetro progénico. Podemos volver ahora a la parte de la mesa, porque la longitud de onda que es introducida al radiómetro progénico es a partir de los láseres que ven aquí estacionados en esa sección de la mesa, que son dirigidas a partir de espejos hacia el orificio de este lado del bafle, que es el ingreso a la sección de la medición del radiómetro progénico. Explico muy brevemente esta sección. Allá tienen los láseres, tenemos kripton-argón, tenemos láseres de gas, particularmente láseres de gas, porque son mucho más fáciles de operar en cuanto a coherencia espacial, o sea, su divergencia. El tamaño de las conforme la distancia aumenta es bastante baja, y además su longitud de coherencia espacial y otras particularidades son muy buenas. Entonces, eso nos permite dirigirlo a través de caminos de espejos sin tener una deformación importante del frente de onda del láser. Adicionalmente, necesitamos una característica, y es que la potencia del láser, cualquiera que sea, se mantenga estable en el tiempo, sobre todo en el tiempo corto durante el cual se realizan las mediciones entre trampas
y radiómetro. Y para eso se utilizan esos esquemas de estabilizadores de potencia. Entonces aquí adentro hay sistemas retroalimentados donde se mantiene la potencia estable a través de cristales líquidos, atenuando o disminuyendo la atenuación para dejar pasar una potencia estable a partir de este punto, donde aparece ya una lámina para rotar la polarización de las de luz y después filtros espaciales para asegurarnos que tenemos un solo modo fundamental transversal. Esto es que si viéramos el láser con una cámara, veríamos que hay un solo lóbulo simétrico y con un frente de onda bastante redondito, o sea, eso quiere decir que está limpio espacialmente en los alrededores del centro, donde contiene la mayor parte de la energía. Y entonces una vez tratado, el haz de luz es introducido hacia el otro lado de la medición, en el baffle, y ya sucede lo que hemos comentado, que es la medición entre el radiómetro progénico y los detectores de trampa o los detectores piroeléctricos que se calibran en este laboratorio. Bueno, pues ahora vamos a ver la parte de un nuevo radiómetro, regresamos a la computadora, en el cual está trabajando Zeus Ruiz en un proyecto de colaboración con el NIST, ¿no? Si te escuchas ahí, ¿eh? Adelante. Gracias. Bueno, ahora la idea es mostrarles un nuevo proyecto en donde estamos trabajando, como lo dijo Héctor, en colaboración con el Instituto de Metrología de Estados Unidos, el NIST, para el desarrollo de un radiómetro criogénico acoplado por fibra óptica. Este radiómetro criogénico, así como lo explicó Héctor, sigue el mismo principio. El principio es la sustitución de la potencia, en este caso de magnitudes eléctricas, y hacer la equivalencia con las magnitudes ópticas, ¿sí? La diferencia del radiómetro criogénico que les mostró Héctor y el que vamos a ver ahorita es precisamente que este radiómetro criogénico está completamente conectorizado por fibra óptica y al ser así sería un patrón primario para todas las mediciones de potencia óptica por fibra que tenemos en este caso en otro laboratorio, el laboratorio de fibras ópticas. Entonces, ¿cómo se hace esto? En el radiómetro criogénico tradicional, Héctor les explicaba que, digamos, el elemento sensor de la radiación óptica es una cavidad. En nuestro caso, nuestro elemento sensor va a ser un detector plano, le llamamos así, en 2 dimensiones, y está hecho a base de nanotubos de carbono. ¿Por qué nanotubos de carbono? Porque se ha establecido o se ha estudiado que los nanotubos de carbono es uno de los materiales más negros o oscuros que existen actualmente. Y eso a nosotros nos sirve. ¿Por qué? Pues porque la radiación óptica se va a absorber en un porcentaje muchísimo, muy grande. Estamos hablando que los nanotubos de carbono pueden llegar a absorber el 99.9994% de la radiación incidente. Entonces, eso nos beneficia a nosotros precisamente porque queremos capturar la mayor cantidad de señal óptica y, en este caso, poderla medir adecuadamente, ¿sí? Al igual que el radiómetro criogénico tradicional, este detector debe trabajar a temperaturas criogénicas. Entonces, este detector tiene que ser puesto en algo muy similar al radiómetro criogénico tradicional. En la imagen de la diapositiva están viendo el diseño de este detector. Es un detector muy pequeñito y la parte oscura es un bosque de nanotubos de carbono, el que está conectorizado con diferentes elementos, en este caso de um, materiales superconductores a temperaturas criogénicas, ¿sí? Para poder obtener la señal. ¿Qué ventajas tiene también este detector? Este detector se comporta de una manera lineal en un amplio espectro electromagnético. Yo puedo utilizar este detector para medir señales desde el ultravioleta hasta los terahertz. Y eso les da una gran versatilidad
dándole la posibilidad a cualquier instituto de metrología poder medir cualquier longitud de onda que nosotros queramos y poder hacer calibraciones con una alta exactitud a diferentes longitudes de onda de medidores de potencia. En la siguiente diapositiva podemos ver precisamente una imagen del lado derecho del bosque de nanotubos de carbono que fueron depositados en este chip, le llamamos, en este detector, ¿sí? El sustrato de este detector pues es un sustrato de silicio, ahí se depositan los nanotubos de carbono y se conectoriza para poderlos utilizar. Del lado derecho podemos ver lo que es la parte interna de, en este caso, un crióstato en donde se ponen los detectores de nanotubos de carbono para poderlos llevar o enfriar a temperaturas criogénicas, ¿sí? Básicamente, toda la señal óptica, a diferencia del radiómetro criogénico tradicional, va a viajar por fibra óptica. Esto nos va a permitir eliminar mucho de la parte que les mostraba Héctor, de cómo limpiar la señal y de cómo hacerla lo más pura posible para poderla medir. En nuestro caso, nosotros podemos utilizar una fuente comercial conectorizada por fibra óptica y llevarla directamente hacia nuestro crióstato y que haga esta luz que se incida en el chip. En la imagen se puede ver, está una pequeña torre. En esta torre, en la parte superior, digamos, puestos de cabeza, volteados, se colocan los chips de nanotubos de carbono y si se alcanza a ver en la imagen, hay unas pequeñas como cables blancos. Esos cables blancos son prácticamente la fibra óptica. Entonces la fibra óptica está enrollada en toda esa estructura, en esa torrecita, y es por donde va a viajar la señal óptica, ¿sí? Obviamente alrededor o en la parte externa, en donde estoy moviendo el cursor, se pueden observar pues obviamente todas las conexiones eléctricas externas que a nosotros nos van a poder ayudar a medir las señales eléctricas, como lo comentaba Héctor, ¿sí? Nosotros debemos de obtener la señal de tensión eléctrica y la señal de corriente para poder hacer ese equilibrio entre la señal eléctrica y la señal óptica. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver lo que es el sistema ya de medición que utilizamos, ¿sí? El sistema de medición lo podemos dividir en dos partes fundamentales. La parte del sistema óptico, que como les comentaba, solo es el láser que queremos ocupar, pasa a través de una fibra óptica, va hacia un atenuador para poder poner una señal más o menos un nivel de potencia conocido y de ahí por fibra óptica viaja hacia un divisor de haz. En este caso es un divisor de una entrada, 3 salidas. Una de esas salidas va directo hacia el crióstato, hacia los chips de nanotubos de carbono, y las otras 2 salidas, uno puede ser hacia el detector que yo quiero calibrar, al equipo bajo calibración, y el otro lo puedo ocupar con otro detector para estar monitoreando las fluctuaciones que puede haber en el láser. Y de la otra parte podemos entonces observar que existe la parte del sistema criogénico. ¿Cuál es prácticamente el sistema criogénico? Pues el chip y el crióstato. ¿Qué ventajas tenemos con este crióstato en comparación con el radiómetro criogénico tradicional? Este crióstato puede alcanzar el nivel de vacío en una hora y media, y puedo llegar a temperaturas criogénicas, estoy hablando de alrededor de entre 3 y 4 grados Kelvin en 4 horas. ¿Qué otra ventaja tiene? No utiliza líquidos criogénicos, utiliza gases y estos van a un recirculador que a mí me van a permitir tener el funcionamiento de este crióstato indefinidamente sin tener que estarlo recargando continuamente.
Esto me va a permitir entonces tener el funcionamiento de este crióstato tantas veces como yo lo quiera y poder realizar mediciones no nada más una o dos veces al año como en el radiómetro criogénico tradicional, sino realizar las mediciones durante todo el año. Entonces, a grandes rasgos, este es el sistema y, digamos, si ya lo pasamos a la parte física en el laboratorio, vamos a poder ver en esta otra sección de esta mesa óptica todo este sistema. El corazón, digamos, de este sistema obviamente es el chip de nanotubos de carbono y este sistema se va a encontrar dentro de esta área. Aquí dentro tengo el chip de nanotubos de carbono. No lo destapo porque ahorita está, digamos, sellado al vacío, entonces difícilmente lo voy a poder abrir, pero dentro de él se encuentra esa torrecita que veíamos. Esa torre solamente es una torre para filtrar las posibles vibraciones tanto del compresor del crióstato como las vibraciones externas que pueda haber en la mesa y darme mayor estabilidad. En esta parte de aquí están cubiertas las entradas de la fibra óptica y lo tenemos así porque utilizamos fibra óptica desnuda. No se alcanzaría, o no sé si se alcance a ver el tamaño de la fibra. La fibra óptica desnuda pues tiene alrededor de 125 micras de diámetro y entonces es muy delicada, por lo cual ponemos esta pequeña parte plástica para proteger y no romper la fibra y entonces a partir de aquí nosotros con fibra óptica ya convencional podemos hacer la conectorización hacia lo que son los divisores de haz, que son estas dos cajas que se encuentran aquí. Es una entrada, tres salidas, todo sigue siendo por fibra óptica. Uno de estos, en específico este, está diseñado con fibra especial que tiene características de transmisión muy buena para longitudes de onda de 850 nanómetros y este que está aquí es exclusivo para longitudes de onda de alrededor de 1300, 1310 nanómetros, 1550 nanómetros. ¿Sí? Toda la demás instrumentación nos permite a nosotros medir los parámetros eléctricos. Aquí se encuentran igualmente dos multímetros de 8,5 dígitos para poder medir la tensión eléctrica y la corriente eléctrica suministrada para poder hacer esa equivalencia. Vamos a suponer, yo estoy incidiendo a través de una de estas fibras una señal óptica de, vamos a suponer, 1550 nanómetros y su potencia es alrededor de 100 microwatts. ¿Qué va a pasar con el detector de nanotubos de carbono? Cuando incida esta radiación, se va a calentar, va a sufrir un incremento de temperatura. Este incremento de temperatura va a ser monitoreado por dos termómetros que están incluidos en el diseño del chip y me va a permitir conocer cuánto subió esa temperatura. Una vez que yo tengo esa señal, yo puedo conocer entonces, en este caso el termómetro son termómetros hechos de niobio y van a generar una señal eléctrica. Esta señal eléctrica la voy a poder medir a través de este puente de resistencias de una manera muy buena, digamos, muy exacta. Y con eso después yo voy a poder determinar cuál debe ser la cantidad de potencia eléctrica que debo suministrarle al chip para igualar ese incremento de temperatura. Y entonces de esta manera yo voy a poder determinar exactamente la potencia tanto óptica como la potencia eléctrica y hacer esa equivalencia que Héctor les comentaba. Adicionalmente a ello, pues tenemos otros instrumentos que obviamente son fuentes de luz, fuentes de corriente y de tensión eléctrica de alta exactitud para poder suministrar precisamente pues estas señales eléctricas. ¿Sí? La corriente eléctrica suministrada se va a medir a través de este resistor patrón que tiene un valor de aproximadamente 1 kilo ohm
Y entonces ese resistor patrón me va a poder a mí permitir medir de manera muy adecuada en unión con los multímetros de 8,5 dígitos la corriente eléctrica suministrada para hacer esta equivalencia. Eh, este diseño, al igual que lo que explicaba Héctor, este es un crióstato comercial, pero toda la parte interna, desde la torre de filtros, las señales que viajan por la misma fibra, etcétera, 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 fueron diseñados específicamente para esta aplicación. Entonces, esta aplicación nos da la ventaja a nosotros de poder reducir, por ejemplo, la incertidumbre que nosotros proveemos a nuestros clientes en la calibración de medidores de potencia óptica. Actualmente, las capacidades de medición declaradas, lo que conocemos como CMCs, de un servicio común y tradicional de una calibración de un medidor de potencia óptica, se encuentra con una incertidumbre del 1.2%. Con este instrumento, al realizar una calibración utilizando el detector de nanotubos de carbono y este crióstato y todo el sistema que acabamos de mencionar, se logran incertidumbres de 0.5% aquí en este laboratorio. Los colegas que han hecho algunas modificaciones a este sistema, los colegas del Instituto Nacional de Metrología de Estados Unidos, han logrado incertidumbres de 0.2%. Entonces, ese, digamos, es nuestro objetivo, que este sistema que tenemos aquí lo podamos llevar a un funcionamiento para poder proveer estos niveles de incertidumbre. A grandes rasgos, este sería el radiómetro criogénico acoplado por fibra. Vuelvo a repetir, sigue el mismo principio de medición que un radiómetro criogénico tradicional, que es el principio de sustitución eléctrica. Entonces, pues básicamente eso es lo que tenemos de este lado de la mesa. A continuación, creo que Héctor tiene pues algunas otras diapositivas que mostrarles a través de lo que sigue en esta presentación. Gracias. Mi interés es, por supuesto, mostrar la metrología primaria y cómo se opera. Sin embargo, no quisiera enfatizar en esos detalles. Lo que quisiera es ir ahora a para qué nos sirve. ¿Qué nos sirve en la sociedad, no? O sea, las calibraciones, por supuesto, pero además el tipo de instrumentos como estos que pertenecen a un sector emergente, que es el aprovechamiento de energía solar en particular, en el ámbito de la energía renovable. Entonces, en la diapositiva ustedes pueden ver las aplicaciones en general de radiometría. Entonces están algunos aspectos para patrones fotométricos, incluida la F', que es un acoplamiento espectral para detectores. También están los aspectos de fibra óptica, los cuales mencionó Zeus. Y en ese laboratorio pues, se realizan aplicaciones para la industria de telecomunicaciones, calibrando instrumentos. Pero adicionalmente está donde está este sol con ese color típico verde de las renovables, las aplicaciones para medición, para instrumentos o calibrar o asegurar meteorológicamente instrumentos de medición de radiación solar. Y entonces es lo que voy a platicar brevemente. Entonces, la primera aspecto es que en México y en el mundo en general, los instrumentos típicos para medición de radiación solar son este tipo de instrumentos que denominamos piranómetros para medir lo que se llama radiación solar global, usualmente horizontal. Y entonces son usados por los meteorólogos desde hace muchas décadas. Eh, y eran calibrados tradicionalmente por los meteorólogos en una escala independiente. Hace unas décadas, una década, un poquito más, ya el Instituto de Meteorología Mundial se ha ceñido al sistema internacional y entonces el laboratorio designado en Suiza que realiza este tipo de mediciones y que mantiene los patrones
del Sistema de Meteorología Mundial, tiene trazabilidad a radiómetros criogénicos, pero para aplicación solar. Son radiómetros criogénicos montados en plataforma para medición en exterior, o sea, expuestos al sol, ¿no? Y con ese tipo de instrumentos pueden dar trazabilidad a patrones de alta jerarquía para medición de radiación solar directa y también para mediciones de radiación solar global, como son estos, que miden la radiación directa, aquella que vemos directamente emanando del círculo solar, y aquella que viene de muchos otros lugares, como por ejemplo las nubes, edificios, plantas, etcétera. Esa es otra parte que es la radiación difusa. Y toda esa la miden este tipo de instrumentos. Y entonces depende de qué queramos medir, hay que calibrar el instrumento. Pirheliómetros, por ejemplo, para medición de radiación directa, o piranómetros de este tipo para medición de radiación global, directa y difusa. Bueno, ¿por qué es importante? Porque en la actualidad existen en México dos industrias importantes, emergentes, o sea, con poco tiempo de desarrollo, que son el aprovechamiento solar en calentadores solares de agua, puede ser para residencial o para aplicaciones de horneado solar, etcétera. Y también la generación de energía eléctrica a través de plantas fotovoltaicas. Y esos dos sectores de la sociedad que aprovechan la energía del sol requieren de aseguramiento meteorológico de sus patrones. Este es uno de los patrones que utilizan en plantas de generación fotovoltaica, pero también los utilizan los laboratorios que hacen pruebas para calentadores solares de agua. Y entonces requerían de calibración. Ese fue el primer servicio que nosotros empezamos a desarrollar y ese servicio se realiza en este laboratorio precisamente. Entonces vamos a pasar a esta parte de la mesa en donde está ejemplificado el montaje de un piranómetro. Ese es un piranómetro similar a este otro. Como pueden ver, son parecidos, modelos diferentes, de marcas diferentes. Entonces cada fabricante lo diseña adecuado a sus especificaciones. Sin embargo, comparten el principio de operación y estos piranómetros les llamamos térmicos porque en realidad reciben la radiación solar y la transforman en incremento de temperatura. Y ese incremento de temperatura y sus sensores generan una pequeña diferencia de tensión eléctrica. Entonces, ambos tienen salida en tensión eléctrica, ambos instrumentos, con función, como función de la radiación incidente. Ahora, hay un elemento importantísimo, quizás no se hayan dado cuenta, pero pasamos de radiómetros criogénicos que miden radiación monocromática, porque estamos hablando de láseres, a instrumentos que miden radiación en amplio espectro, o sea, miden luz blanca. Y la cadena o el eslabón que conecta esos dos elementos para calibraciones en interior del laboratorio es el detector piroeléctrico. Entonces, este tipo de instrumentos, como les decía en un principio, tienen un sensor que permite medir longitudes de onda tanto rojas como azules o infrarrojas o en el cercano UV en forma lineal, o sea, espectralmente planos. Quiere decir que un fotón azul puede valer dos fotones rojos, pero únicamente ve su potencia. O sea, no es sensible a la longitud de onda como lo es los detectores de alta exactitud, semiconductores, por ejemplo, sino que responde en todo el espectro de luz proporcional a la energía de cada uno de los fotones. Eso nos permite medir en este tipo de detectores eh, pues fuentes de luz de amplio espectro, como es la luz blanca. Y entonces si podemos medir fuentes de amplio espectro, podemos calibrar instrumentos de amplio espectro, como son los piranómetros. Entonces, ese es un servicio muy recurrente, pues repito, para los generadores de energía eléctrica en plantas fotovoltaicas, pero también para todos los que aprovechan en calentadores de agua o en hornos solares, etcétera, o los laboratorios de prueba que hacen especificaciones de producto para esos sectores, ¿no? Adicionalmente, hay detectores
de menor calidad metrológica, como este, por ejemplo, que es piranómetro semiconductor, hace las mismas funciones del piranómetro térmico. Sin embargo, está basado en un detector no térmico como este, sino semiconductor en su interior. Y entonces tiene incertidumbre de medición mayor. Esto puede llegar al 5%, 6%, mientras que estos llegan a entre el 1 y 2% de incertidumbre en medición de irradiancia solar, ¿no? Otro elemento importante que ya es directamente relacionado con la industria fotovoltaica, y entonces vamos hacia otro sector, que es el sector de los empresarios o las empresas que fabrican módulos fotovoltaicos para aprovechamiento residencial o industrial. Son este tipo de detector, que es una celda solar, pero en formato de referencia. Entonces, estas celdas solares se deben de calibrar al mejor nivel porque son las que realizan la calibración en campo de otras celdas solares de trabajo. Bueno, estas celdas solares en un principio corresponden a mediciones en otro laboratorio, que es espectroradiometría de detectores, pero las muestro porque la trazabilidad de este tipo de detectores, o en particular de las celdas solares de trabajo, se realizan con la trazabilidad igual del radiómetro crogénico a partir de detectores piroeléctricos y después pasando por piranómetros. Entonces, se pueden realizar a través de simulador solar la trazabilidad de piranómetros calibrados en este laboratorio hacia otros piranómetros o a celdas solares de trabajo, similares a las celdas de referencia. Quizá en otra visita podamos ver el laboratorio de espectroradiometría, en donde se hacen las pruebas para calibración de las celdas solares de referencia. Eh, bueno, hay una diapositiva, las voy a pasar rápidamente porque esto queda en video y entonces podrán consultarlo en cualquier momento posteriormente y hacer pausa para ver o leer las diapositivas que les interesen. En lo que ven en la imagen ahora son comparaciones de piranómetros y es el modo típico de calibrar en exterior los piranómetros que ya les mostré. Sin embargo, este tipo de calibraciones dependen de la fuente natural. Así es que si es un día como hoy en Querétaro, no se puede calibrar un piranómetro porque está totalmente nublado. Además de que la irradiancia es muy baja, no hay irradiancia directa, ¿no? También tenemos servicios usando simulador solar, que es lo que ven en la imagen izquierda, para la comparación a partir de piranómetros de solarímetros, ¿no? O sea, ese tipo de piranómetros semiconductores que mostrábamos. Este tipo de detectores son muy comunes en la industria y se calibran en simulador solar, como se ve en la diapositiva. En la siguiente diapositiva, ustedes ven los servicios para las plantas de ensamble de módulo fotovoltaico. Esas plantas utilizan simuladores solares como el que ven en la imagen del lado derecho. Ese es un simulador solar de área grande, bajo el cual, o es la fuente, para iluminar todo un módulo fotovoltaico completo una vez ensamblado y hacer las pruebas de operación. O sea, los módulos fotovoltaicos tienen que medirse en rendimiento eléctrico. O sea, cuántos watts ópticos, o sea, irradiancia solar, requieren para generar cuántos watts eléctricos. Y eso se realiza a través de ese simulador solar de área grande y nosotros contamos con patrones para poder dar servicios de clasificación de esos simuladores solares en planta. Eso es parte de esos servicios de clasificación para simuladores solares y entonces en las diapositivas pueden ver espectroradiómetros para determinar cómo es el espectro de emisión de las fuentes de luz de los simuladores, que por supuesto tienen que ser similares a la fuente de luz natural, al sol. También hacemos algunos proyectos aplicados. En la imagen del lado izquierdo
ven un comparador de piranómetros. Ese instrumento se utiliza para calibrar en masa piranómetros a partir de una referencia y por comparación. Entonces, se toma un piranómetro calibrado por estos métodos o en exterior y entonces se compara a través de estos instrumentos mecánicos con una fuente de luz rápidamente piranómetros para calibrarlos en serie. También instrumentos desarrollados recientemente, como el que se ve en la imagen, que son un calibrador para trazadores de curva. Los trazadores de curva son instrumentos muy populares para diagnóstico en planta fotovoltaica y entonces deben ser calibrados y para eso se requiere un sistema como este y una fuente de un módulos fotovoltaicos, por ejemplo, para realizar la medición de la curva tensión corriente en módulos fotovoltaicos. Muy bien, pues agradezco su tiempo, su visita. Espero que esto en video lo puedan consultar posteriormente y también agradecemos las preguntas. Si hay alguna pregunta de interés para ustedes, pues tenemos algunos minutos y podemos contestarlas, ¿no? Los datos de contacto los dejo en la imagen. Creo que el medio de contacto son el chat, ¿no? Entonces, si quieren hacer alguna pregunta por medio del chat, podrían, o micrófono. Pueden abrir su micrófono ahora y hacer preguntas si así lo desean. Muchas gracias, Héctor. Pues invitamos a todos a que nos puedan ofrecer sus preguntas o dudas. Igual si pueden levantar la mano para habilitarles sus micrófonos y que puedan comentar. Muchas gracias. Aquí Alejandro les externa sus felicitaciones por la presentación y por compartir este laboratorio. También Diego nos comenta felicidades, impresionante todo el trabajo que se realiza de Innovatec. Muchas gracias, muy buen trabajo. Saludos desde Innovatec de Quito, Ecuador. Gracias. Están enviando saludos y felicitaciones a trabajo de presentación. Agradecemos. Aquí hay una pregunta de Raúl. ¿Cuáles son las 2 semanas del año en que se pueden realizar la calibración que conlleva criogénico? ¿Cuáles son las 2 semanas del año en que se realiza la calibración del radiómetro progénico? Usualmente es hacia final del año, no son 2 semanas específicas, entonces la programamos de acuerdo a las cargas de trabajo de servicios de laboratorio, pero usualmente es en noviembre, octubre, cuando realizamos, ¿no? Ahora, esas calibraciones nos brindan la certeza para los patrones secundarios, o sea, las trampas de silicio que mencionaba, ¿no? Y comparaciones, por ejemplo, con las trampas que ahora calibra Zeus con el otro radiómetro y con las cuales podemos comparar. Pero no se han hecho en la historia de este radiómetro servicios para el exterior. O sea, nadie ha requerido alta exactitud para calibración de una trampa de silicio, por ejemplo, a longitud de onda fija, que es lo que se puede calibrar en ese tiempo de calibración. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Aquí por acá comentan, en la tabla CMC está contemplado el alcance con los tipos de radiómetros. Es de Fideli, la pregunta. En la tabla CLC están contemplados los alcances como tipo con los tipos de radiómetros. En las CNCs, CMCs de CENAM, ¿o a cuál tabla se referirán?
o quizá a la Muy bien, tabla muchas que... gracias, Héctor. Ok. Una disculpa, Héctor, problemas de conexión. Muy bien, ya habías terminado de responder antes de interrumpirte, perdón. Sí, es que les decía que no sabía exactamente a qué tabla de CMS se refería. Zeus comentó acerca de las CMS que se alcanzaría con el radiómetro criogénico conectorizado a fibra, ¿no? Que se tendrían pues servicios e incertidumbres muy adecuados para la medición directa para telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Para el laboratorio de fibras ópticas. Nosotros en particular pues tenemos una incertidumbre específica de 0.02% aproximadamente en el radiómetro criogénico tradicional, ¿no? Y solo calibra pues esencialmente nuestras trampas de silicio y germanio, bueno, y arsenio de galio, que eso es visible y cercano a infrarrojo. Pero, y esa es la incertidumbre, la que aparece en la diapositiva, que podemos ofrecer. Los, los servicios típicos son a partir de esas trampas, ¿no? Entonces la incertidumbre crece dependiendo del detector que envíen. Pero los servicios típicos para detectores de potencia pueden ser del orden de hasta 0.7, 0.6 en fibras, ¿no? Fibras ópticas. Aquí puede reducirse un poco dependiendo del detector, del patrón que envíen. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, Héctor. Espero que sí, si no, sí, dile igual y puedes habilitar o levantar la mano y aclarar. Rodrigo C. menciona que es de Brasil y los felicita por el trabajo que están haciendo, produciendo incertidumbres bajas para estos parámetros importantes. Raúl menciona muchas gracias. Ricardo G. Muy buen tema. ¿Para cuándo nos presentarán uno en dimensional? Gracias. Ricardo, comentamos que ya hicimos uno, pero estoy seguro que va a haber más recorridos de laboratorios por dimensional. Montserrat menciona buen día, muchas gracias por su excelente presentación. Una pregunta, ¿ustedes podrían calibrar cualquier instrumento medidor de potencia óptica? Ok, entonces hay algunas felicitaciones y una pregunta acerca de calibración de medidores de potencia óptica. Podemos calibrar siempre y cuando sean potencias bajas. A veces podemos calibrar potencias medias. Estamos limitados en potencia alta, que no es muy recurrente en la industria, no hay muchas peticiones de potencia alta, pero podemos calibrar sin problemas hasta 2 miliwatts de potencia monocromática en este laboratorio. Y en otros laboratorios podríamos calibrar fuentes más altas a través de atenuadores calibrados. Entonces se pueden acercar con nosotros y indicarnos como qué instrumento desean calibrar, ¿no? Y en qué longitud de onda. Muchas gracias, Héctor. Continuamos con las observaciones. Muy buen tema. Bueno, ese ya lo leí, una disculpa. Diego G. menciona, ¿dónde podemos encontrar bibliografía para conocer un poco más del tema? Yo creo que después Héctor nos va a proporcionar alguna bibliografía. Hugo G. menciona felicidades al equipo de metrólogos, felicidades al equipo de producción de esta transmisión. Mi pregunta es si se está protegiendo estos desarrollos tecnológicos o cuál es el esquema para mejorar con fibra óptica. ¿Hay algún Gracias. convenio con el NIST para esta protección? Gracias. Hay varias felicitaciones. Incluso es una pregunta para el NIST. Bueno, para el proyecto con el NIST, ¿no? Y lo primero es, si ¿están protegiendo algunos de estos desarrollos? Sí, algunos de los desarrollos que tenemos aquí tienen patentes nacionales en proceso o ya otorgadas. Y respecto a lo que preguntan con la colaboración del NIS, no sé si vayan a trabajar a futuro sobre alguna protección intelectual, supongo que sí, sobre los detectores, ¿no? Entonces quizás los... Sí, de hecho sí, ya se tienen varias patentes, sobre todo precisamente con el detector de nanotubos de carbono. Ya está protegido, digamos que el desarrollo completo de este detector, pues sí fue hecho en el Instituto Nacional de Metrología de Estados Unidos y específicamente, si no mal recuerdo, hay dos patentes
de estos desarrollos de este tipo de chips. Todo lo demás del sistema no está patentado porque mucho se basa, en este caso, por ejemplo, el crióstato es un crióstato comercial y bueno, toda la instrumentación y demás, pues también es comercial. Ujú. Muchas gracias. Em, bueno, yo ya no sé si terminaron de contestar, muchas gracias, pero Sí, ya hay más gracias. comentarios. Saludos desde Venezuela. Diana menciona, buenos días, muchas gracias por la presentación. ¿Hay algún programa para estudiantes de ingeniería? La respuesta es sí, pero bueno, más aterrizado al área. Héctor, si gustas comentar. Bueno, en el CENAM en general yo contestaría, pues se reciben estudiantes de diferentes grados para estancias. La mayoría de los estudiantes que vienen son de licenciatura, entonces obtienen su grado de licenciatura a través del desarrollo de estancias o de tesis. Ahora yo tengo en particular un estudiante que está ahora trabajando precisamente con detectores de amplio espectro. Eh, Tiene un programa el CENAM para estas recepciones y yo les recomendaría que se acercaran hacia recursos humanos si tienen interés. También respecto a la bibliografía, aparece una sola bibliografía, aparece en estas presentaciones, pero podrían por ahí seguir el hilo hacia aplicaciones de calibración de piranómetros a partir de esa bibliografía. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Seguimos con los comentarios. Felicidades, Héctor, y lo mismo para tu grupo de trabajo y a Carlos y compañeros por la producción del evento. Maximiliano. Alexis Balki menciona, gracias, Héctor y colegas del CENAM. Una pregunta, ¿estos desarrollos han tenido impacto en la industria mexicana de equipos de medición, celdas u otros? ¿Cuáles? Sí, gracias por la pregunta. Preguntan si estos desarrollos han tenido impacto en la industria, sector industrial. Yo creo que el impacto directo ha sido los servicios que otorgamos. Por ejemplo, el desarrollo del calibrador de piranómetros, pues va destinado a un laboratorio secundario, ¿no? En una universidad. Entonces espero que cuando ese laboratorio esté en operación, acreditado, pues por un lado de servicios asegurados metrológicamente, a partir de ese desarrollo, ¿no? De esa manera se disemine ese beneficio a la sociedad. Y los servicios de calibración de simuladores para la industria, pues son ofrecidos. No hay tantas industrias que se hayan interesado hasta ahora, pero tenemos los patrones y algunos servicios. Em, y bueno, tratamos de que se disemine a partir de servicios principalmente, ¿no? No se ha transferido, excepto el calibrador de piranómetros, no se ha hecho una transferencia tecnológica de otros proyectos, ¿no? Excepto ese. No ha habido algún interesado en adquirir o adoptar esa tecnología todavía, excepto servicios, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Juan menciona, felicidades al laboratorio por innovar estos métodos de calibración. Em, por aquí nos comparten el correo de Juan. Muchas gracias. También menciona que está desde Bolivia. Éxito y felicidades al laboratorio de los encargados por innovar estos métodos de calibración para estos instrumentos de alta tecnología e investigación. Diana acá menciona Gracias. muchas gracias. Diego G menciona, ¿va a estar disponible la grabación para poder verla de nuevo? La respuesta es sí, la vamos a estar subiendo por los medios y páginas oficiales del Centro Nacional de Metrología de México. Eh, Juan Gabriel nos está compartiendo el link de las estancias aquí en CENAM para los programas de apoyo a estudiantes para estadías, y Alexis Valky pues, agradece la respuesta y las felicitaciones y manda felicitaciones nuevamente. Pues son todas las preguntas que nos han surgido. Muchas gracias por su participación, por sus preguntas. Igual seguimos en esta etapa de preguntas y respuestas. Si alguien más gusta hacer una última pregunta, adelante. Si no, agradecemos muchísimo su atención. Esperemos que estén atentos a las siguientes eh, visitas a laboratorios de manera virtual.
Y bueno, nada más antes de cerrar, me gustaría saber si Héctor tienes unas últimas palabras. Yo sí quiero agradecer, bueno, a todos los interesados. Me sorprende Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil. No hubiéramos llegado a tan amplio este, espectro de espectadores de otra forma, ¿no? Esto parece algo bastante bueno. Entonces también agradezco al equipo que hace posible esto. Pues, muchas gracias a los colegas y pues esperemos que haya muchas más de estas presentaciones. Eso es todo. No sé si Zeus. Perfecto. Muchas gracias a Héctor, a Zeus, al equipo de producción. eh, Espero que esta pequeña visita les haya abierto un poquito más la perspectiva de lo que hacemos aquí en el área de óptica y radiometría. Igualmente, pues con la información del contacto, si tienen alguna duda más en específico o si quieren abundar más en la información que se les presentó, pues ya de manera más personal podríamos interactuar en cualquier momento. Igualmente a todo el equipo que hizo posible pues esta transmisión, les agradezco mucho y pues muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Zeus, por tus últimas palabras. Otra vez, los estamos invitando a que se estén atentos a las redes sociales para nuevos recorridos virtuales y agradezco al grupo de producción para llevar a cabo estos recorridos. Estén atentos y muchas gracias, muy buen día y que tengan, pues ahora sí que esta motivación de ver estos recorridos virtuales. Hasta luego y gracias.